Bien, hola a todas y a todos. Les realizo una nueva cápsula asincrónica, en particular sobre una temática de particular relevancia que está inserta dentro de la teoría de la personalidad y tiene que ver precisamente con los atributos de la persona, los atributos de la personalidad. Este es un tema, como les dije, capital, gravitacional dentro del estudio de la teoría de la personalidad. Como ya veremos, estos atributos de la personalidad son compartidos tanto para las personas naturales como también para las personas jurídicas, salvo el atributo de la personalidad del estado civil, como veremos más adelante. Entonces, en lo que sigue, voy a básicamente dar un concepto acerca de estos atributos de la personalidad y posteriormente voy a ir desarrollando uno por uno. Ante todo, cabe señalar que los atributos de la personalidad son todas aquellas propiedades, características, cualidades inherentes a la persona, y en particular a la persona natural, pero el ordenamiento jurídico lo extrapola también hacia las personas jurídicas. Entonces, los atributos de la personalidad los vamos a entender siempre como esas cualidades, propiedades, características inherentes a la persona natural, que a su vez se puede traducir en ciertas ventajas, como también se puede traducir en ciertas cargas. En ese sentido, los atributos de la personalidad tienen esa doble dirección. Son bidireccionales en el sentido que, en primer lugar, generan ciertas ventajas, como también ciertas cargas, ciertas gravámenes que pesan sobre las personas. Los atributos de la personalidad son los que ustedes pueden ver enumerados en su pantalla. En primer lugar, la capacidad de goce. La capacidad de goce la entenderemos como la aptitud de una persona para adquirir derechos, para ser titular de derechos y obligaciones. La capacidad de goce se adquiere por el solo hecho de ser miembro constitutivo de la especie humana. Ya veremos que la capacidad de goce se contrapone a otra capacidad, ¿cuál es la capacidad de ejercicio? La capacidad de ejercicio, a su turno, se define como aquellas aptitudes para poder celebrar actos jurídicos de manera autónoma, de manera autovalente. La capacidad de ejercicio me permite a mí, como ser humano, como persona, realizar actos jurídicos sin necesidad de representación o de autorización. La capacidad de goce, a contrario sensu, es la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones. La capacidad de goce se adquiere al momento del nacimiento. Viene inherente a la persona. En cambio, la capacidad de ejercicio no es un atributo de la personalidad porque no es inherente a la persona humana. La capacidad de ejercicio se va a adquirir una vez que uno adquiere la mayoría de edad. Una vez que uno adquiere la mayoría de edad y no estando dentro de las causales de incapacidad, uno va a tener la capacidad de ejercicio, es decir, la capacidad de poder ejecutar actos jurídicos de manera autónoma, sin la representación o autorización de cualquier otro individuo. En segundo lugar, tenemos el estado civil. En esta primera parte tan solo estoy haciendo una introducción, no estoy desarrollando cada uno de estos atributos de la personalidad, sino que estoy dando tan solo un concepto de cada uno de ellos y posteriormente, en lo sucesivo, voy a ir desarrollando más en específico cada uno de los atributos. Entonces, el segundo que está enunciado aquí es el estado civil. El estado civil lo vamos a entender como la calidad o posición permanente de un individuo respecto de la sociedad. Es la calidad o posición que un individuo ocupa en una determinada sociedad, como también en relación tanto con el resto de los individuos que componen la sociedad, como también respecto de los miembros que componen su familia. Entonces, sintetizando, en suma, el estado civil es la posición permanente de un individuo que ocupa en la sociedad en orden a sus relaciones necesariamente de familia. Así, por ejemplo, puede ser estado civil casado, soltero, viudo, hijo
de filiación matrimonial, hijo de filiación no matrimonial, hermano. O sea, disculpen, las anteriores serían, digamos, formas de estado civil. La cualidad de hermano más bien pertenece a una categoría distinta que es la de parentesco. Eso también lo voy a desarrollar más adelante. En tercer lugar tenemos a la nacionalidad. La nacionalidad. La nacionalidad la vamos a entender como el vínculo jurídico que une a una persona con el Estado. Es un vínculo jurídico que conecta a una persona con el Estado mismo y que origina, por cierto, derechos y obligaciones de carácter recíproco. La nacionalidad es el vínculo jurídico que conecta, por un lado, al individuo con el Estado. Esto, por cierto, genera derechos y obligaciones. Obligaciones del Estado para con el ciudadano, como también obligaciones del ciudadano para con el Estado, para el nacional, mejor dicho. Entonces también reitero tan solo, genera obligaciones y cargas recíprocas. En cuarto lugar, tenemos al atributo de la personalidad del nombre. Por nombre se debe entender el conjunto de palabras que sirven para distinguir a un sujeto de otro en términos legales. El nombre, reitero, es el conjunto de palabras que sirven para distinguir legalmente, jurídicamente, a una persona de las demás. Así entendemos entonces al nombre. En quinto lugar tenemos al domicilio. El domicilio precisa el lugar en que el individuo se considera siempre presente. Es el lugar en donde el individuo se considera siempre presente, aunque momentáneamente no lo esté. Posteriormente vamos a desarrollar con mayor detenimiento este atributo. En sexto lugar tenemos al patrimonio. Al patrimonio. El patrimonio lo vamos a entender como un conjunto de derechos y obligaciones de una persona que sean apreciables en dinero. Es el conjunto de derechos y obligaciones de una persona apreciables en dinero. Esta es la definición que nos entrega el destacado jurista francés Marcel Planiol. Bien, entonces, habiendo ya desarrollado estos conceptos generales a propósito de los atributos de la personalidad, vamos a comenzar el estudio pormenorizado, singularizado de cada uno de estos. Bien, comencemos entonces por el nombre. El nombre, como ya se los dije, es el conjunto de palabras que identifican a una persona y la diferencian de los demás. Entonces tiene un doble sentido este atributo de la personalidad del nombre. Por un lado, identifica a un individuo, lo singulariza, y por otro lado, lo diferencia de los demás. Entonces tiene una labor de identificación y en segundo lugar también tiene una labor de diferenciación. Esto naturalmente puede estar conectado porque uno también se identifica mediante la diferencia. A su turno, el nombre como atributo de la personalidad debemos distinguirlo entre lo que es el nombre de pila y lo que es el nombre patronímico. Ambos se conectan, ambos siempre han de estar presentes. El nombre de pila es el nombre del individuo, es, en otras palabras, la identificación de la persona frente a la familia. El nombre de pila es el nombre del individuo, es la identificación de este individuo frente a su familia. Por ejemplo, mi nombre de pila es Marcelo. En cambio, el nombre patronímico es el nombre de la familia. Es el nombre de la familia. ¿Y cuál es el nombre de la familia? El que nosotros naturalmente conocemos como apellido. Y el nombre patronímico, entonces, en ese sentido, es la identificación de la persona frente a la sociedad. Mi nombre patronímico es Zúñiga. Mi nombre de pila es Marcelo y mi nombre patronímico es Zúñiga. El nombre de pila, reitero, identifica a la persona dentro de su familia, mientras que el nombre patronímico identifica a la persona respecto del resto de la sociedad.
Las características del nombre son las que pueden observar aquí en su pantalla. En primer lugar, es de carácter intransmisible. Es de carácter intransmisible, es decir, yo no puedo transferir mi nombre. No lo puedo transferir a otra persona. Está absolutamente proscrita su transferencia. En segundo lugar, es de carácter absoluto. Es de carácter absoluto. Es decir, mi nombre yo lo tengo respecto de todo el mundo. No es que yo tenga un nombre de carácter relativo, es decir, que yo tengo un nombre para este sector de la sociedad y tengo un nombre para este otro sector de la sociedad, sino que mi nombre genera efectos erga omnes, llamémoslo así, pues genera efectos hacia todos. Todos han de identificarme a mí respecto de mi nombre, mi nombre de pila y mi nombre patronímico. El concepto absoluto siempre tienen que contrastarlo al concepto de relativo. Relativo significa que va vinculado a ciertas personas. En cambio, absoluto está vinculado a todas las personas, a la sociedad toda. Y por último, una tercera característica del nombre es que es de carácter inmutable. Así se ha caracterizado y singularizado este atributo de la personalidad a lo largo de siglos y siglos de doctrina jurídica. Sin embargo, hoy en la actualidad podemos identificar que esta característica de inmutabilidad, es decir, de la no variación de este atributo, ya no es tal. ¿Por qué? Porque con la dictación de la ley 17.344 se permite a las personas poder modificar su nombre, bien sea el nombre de pila, el nombre patronímico o ambos. Entonces, históricamente el nombre había tenido como característica la inmutabilidad, es decir, que si yo nacía con un nombre, tenía que morir con ese mismo nombre. En cambio, hoy, en la actualidad, con la dictación de la ley 17.344, permite a las personas poder modificar, mutar su nombre, bien sea el de pila, el patronímico o ambos. Bien, espero que haya quedado claro este primer atributo de la personalidad. Vamos ahora por el segundo, el domicilio. El domicilio es, digamos, consiste, como pueden verlo en su pantalla, en la residencia acompañada real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella. El domicilio consiste en la residencia acompañada real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella. Así está definido en el artículo 59 del Código Civil. El artículo 59 del Código Civil nos establece esta definición genérica del domicilio, que consiste, por un lado, la residencia de un sujeto y por otro lado, que debe estar acompañada de un ánimo de permanecer en ella, un ánimo de permanencia. De esta definición podemos entonces derivar la existencia de dos elementos de este concepto. Por un lado, un elemento objetivo, el elemento objetivo, que es la residencia, y a la residencia a su turno debemos entenderla como el lugar físico en el que una persona se encuentra ubicable. Entonces, el primer elemento de la definición es el elemento objetivo, que es la residencia, y la residencia a su vez debemos entenderla como un lugar físico, en donde una persona es ubicable, en donde una persona podemos identificarla, en donde una persona podemos encontrarla. Y en segundo lugar tenemos otro elemento que es el elemento subjetivo, el elemento anímico o espiritual, que se refiere a un ánimo real o presuntivo de permanecer en ella. Es un ánimo de permanencia, es el ánimo de permanecer real o presuntivamente en esa residencia. Entonces no basta estar domiciliado en un lugar físico, sino que debo estar en ese lugar físico y además debo tener el ánimo de permanecer
en ese lugar físico para que estemos en presencia del domicilio. En ese sentido, si yo, por ejemplo, me voy un fin de semana a París de vacaciones, me quedo en un hotel, efectivamente el hotel es una residencia, pues es un lugar físico en donde yo me encuentro ubicado. Pero ese hotel no es mi domicilio, porque yo no tengo el ánimo de permanencia en ese hotel, sino que mi domicilio es aquel lugar físico en donde yo poseo el ánimo de permanecer ahí. Entonces, solamente como corolario de todo lo anterior, la morada o habitación no alcanza a ser residencia. En ese sentido, el hotel, un hostal, una residencial no pueden ser considerados domicilios. ¿Por qué? Porque hace falta el segundo elemento constitutivo del domicilio, cuál es el ánimo de permanencia. Bien. Existen ciertas importancias jurídicas a propósito del domicilio. ¿Por qué es importante tener domicilio? En primer lugar, es importante el domicilio, pues en ese lugar es en donde se practicarán todas las notificaciones. Las notificaciones y particularmente las notificaciones judiciales. Las notificaciones judiciales son ciertas comunicaciones que realiza el tribunal a un individuo. Por ejemplo, si a mí me demandan, el tribunal, mediante un administrador de la, disculpen, mediante un auxiliar de la Administración de Justicia, por ejemplo, un receptor, debe notificarme de esa demanda. ¿Y a dónde me va a notificar? Bueno, en mi domicilio. Las notificaciones han de, sí, efectivamente, las notificaciones han de practicarse en el domicilio del notificado. Y en segundo lugar, otra importancia jurídica del domicilio es que ahí, en el lugar del domicilio, es en donde se abre la sucesión del causante. Es el lugar del último domicilio, es en donde se abre la notificación del, la sucesión del sujeto que fallece. La sucesión se va a abrir de acuerdo a las leyes del último domicilio del causante. Reitero, la sucesión se va a abrir con las leyes del último domicilio que haya tenido el difunto, el causante, el fallecido. Así, por ejemplo, si yo tengo mi domicilio aquí en Chile, en Santiago de Chile, y me muero y, por ejemplo, voy producto de unas vacaciones a París, y en París tengo un accidente que me produce la muerte, por ejemplo, voy caminando por la calle y me atropellan y fallezco, la pregunta natural que surge es, ¿por qué leyes se va a regir la sucesión de este individuo? Si yo morí en Francia, ¿las reglas sucesorias serán las reglas francesas o serán las reglas de mi nacionalidad, de mi país? O una tercera posibilidad es que sea de acuerdo a las reglas del lugar en donde yo haya tenido mi último domicilio. Y como mi último domicilio no era en Francia, porque en Francia estaba tan solo en términos esporádicos, estaba de vacaciones, se va a abrir de acuerdo a las reglas imperantes en el lugar del último domicilio. Y como mi último domicilio fue en Santiago de Chile, se van a abrir o se va a regir estas sucesiones por las reglas que aplican en Chile, en Santiago de Chile. Entonces, pongamos otro ejemplo. Un sujeto de nacionalidad española tiene su domicilio en Chile. Un sujeto de nacionalidad española tiene domicilio en Chile y va de vacaciones a Perú, a Cusco, por ejemplo, la ciudad de Cusco, y allá le da un infarto al corazón, un infarto agudo al miocardio y fallece.
fallece en Cusco, en Perú. Entonces, las tres posibilidades de la sucesión, de las reglas bajo las cuales se va a regir la sucesión son las siguientes. En primer lugar, que se rija bajo las reglas de su estado de nacionalidad. Él era español, entonces la primera posibilidad es que se rija bajo las reglas españolas de sucesión. La segunda posibilidad es que se rija bajo las reglas del lugar en donde murió. En este caso sería Perú. Sería entonces las reglas de sucesión de Perú. O la tercera posibilidad es que se rija bajo las leyes sucesorias del lugar en donde tenía el último domicilio, como era Santiago de Chile. Y en este caso, entonces, el sujeto le serán aplicables las reglas sucesorias chilenas, porque en Chile tenía su último domicilio. Bien. Esas son las importancias jurídicas del domicilio. Veamos ahora este punto del régimen de presunciones a propósito del domicilio. Bien, nuestro Código Civil establece presunciones, una serie de presunciones, bien sea positivas o negativas a propósito del domicilio. En ese sentido, el Código establece presunciones en donde un individuo posiblemente tenga su domicilio, o presunciones negativas en donde se haga presumir que un individuo no tiene domicilio en determinado lugar. Entonces, bien, la presunción positiva se puede encontrar o extraer de los artículos 62 y 64 del Código Civil, que les invito a que lean de forma autónoma. Estos artículos, el artículo 62 y 64, van a manifestar la intención de un sujeto de avecindarse en un determinado lugar. La intención de un sujeto de avecindarse en un determinado lugar, por ejemplo, su trabajo. Bien, y respecto de la presunción negativa, les invito a leer el artículo 63 y 65 del Código Civil, y básicamente estos artículos establecen hechos que no hacen presumir el cambio de domicilio. Estas serían presunciones negativas. La presunción positiva se encuentra en el 62 y 64, y la negativa en el 63 y 65. ¿Ya? Estos últimos establecen hechos que no hacen presumir el cambio de domicilio. Y por último, para concluir el tema del domicilio, veamos la clasificación del domicilio como atributo de la personalidad, la tipología, los tipos. Y bueno, aquí tenemos que distinguir una doble clasificación. En primer lugar, una clasificación que distingue entre domicilio civil y político, y la segunda que distingue entre domicilio legal, real o convencional. Vamos por la primera clasificación. La primera clasificación distingue, reitero, entre domicilio civil y domicilio político. El domicilio civil se refiere a la comuna. El domicilio civil es relativo a la comuna en donde un sujeto habita, reside y tiene el ánimo de permanecer ahí. El domicilio civil se vincula a la comuna. En cambio, el domicilio político, que está establecido en el artículo 60 del Código Civil, es más bien relativo al país. Es el país en donde habita este sujeto con el ánimo de residencia, con el ánimo de permanencia. Entonces, domicilio civil, comuna. Domicilio político, país. Y la segunda clasificación distingue el domicilio real, el domicilio legal y domicilio convencional. El domicilio real es la residencia acompañada del ánimo de permanencia. Es la residencia acompañada del ánimo de permanencia, tal y como lo hemos venido desarrollando hasta acá. El domicilio legal, que está en el artículo 66 del Código Civil, el domicilio legal que está en el artículo 66 del Código Civil, es el que la ley le impone de oficio, es el que la ley le impone de oficio a ciertas personas en razón del estado de dependencia o por consideración al cargo que acompañan. El domicilio legal es aquel que la ley expresamente dispone respecto de determinados sujetos en atención a su cargo o en atención a su especial desenvolvimiento público. Así,
El artículo 66 establece: los obispos, curas y otros eclesiásticos obligados a una residencia determinada tienen su domicilio en ella. O sea, los obispos, los curas y otros eclesiásticos obligados a una residencia determinada tienen su domicilio ahí, en, en, en esta residencia, que puede ser la iglesia, la parroquia, la catedral, etc. Y por último, el domicilio convencional es aquel que las partes acuerdan como su domicilio a efectos de un contrato. O sea, entre los contratantes convienen que para efectos de la ejecución de este contrato o para la resolución de este contrato o para cualquier conflicto que pueda emanar de este contrato, el domicilio específico para estos efectos va a ser el que acuerden específicamente las partes. Bien, eso entonces respecto del domicilio en términos generales. Pasemos al siguiente, al patrimonio. Al patrimonio lo debemos entender como un conjunto de bienes, derechos u obligaciones que todas las personas poseen por el hecho de ser personas. Aquí hay una fe de rata, debiese aparecer una U antes que una O. Entonces, reitero, es el conjunto de bienes, derechos u obligaciones que todas las personas poseen por el solo hecho de ser personas. El patrimonio hay que entenderlo como una especie de continente, como un receptáculo, no como el contenido. Entonces el patrimonio vamos a entenderlo como el continente, como el recipiente que almacena bienes, derechos y obligaciones de todas las personas. Si lo entendemos como un recipiente, todas las personas, por más mínimos que sean sus derechos, bienes u obligaciones, tiene patrimonio. Sin embargo, ya veremos, existen doctrinas que plantean que ciertos sujetos no tienen simplemente patrimonio. Frente al tema del patrimonio se han planteado básicamente dos grandes doctrinas, dos grandes teorías. Por un lado, la teoría subjetiva o la teoría clásica del patrimonio, y por otro lado, la teoría objetiva del patrimonio. Tenemos la teoría subjetiva y la teoría objetiva. La teoría subjetiva o la teoría clásica del patrimonio, que es más bien la que sigue nuestro Código Civil de herencia francesa, cuyos exponentes principales eran los juristas Aubry y Rau, plantean las siguientes características, los siguientes postulados a propósito del patrimonio. En primer lugar, el primer postulado de esta teoría es que toda persona tiene patrimonio. Toda persona, por el solo hecho de ser miembro constitutivo de la especie humana, toda persona posee como atributo inherente a ella la idea de patrimonio. Todas las personas poseen patrimonio de acuerdo a la teoría subjetiva o la teoría clásica del patrimonio. El segundo postulado es que no hay persona sin patrimonio. No hay persona sin patrimonio. Esto es corolario, derivación de la primera postulación. El tercer postulado dice que no hay patrimonio sin persona. No hay patrimonio sin persona. También es consecuencia, es corolario de esta máxima general de que toda persona posee patrimonio. Y por último, el cuarto postulado es que solo se puede tener patrimonio, solo se puede tener un patrimonio por persona. Esos son entonces los cuatro postulados. En primer lugar, toda persona posee patrimonio. En segundo lugar, no hay persona sin patrimonio. En tercer lugar, no hay patrimonio sin persona. Y en cuarto lugar, solamente se puede tener un patrimonio por persona. Y a contrario sensu, la teoría objetiva del patrimonio plantea, bueno, cuyos exponentes son los juristas alemanes Brins y Becker, postulan los siguientes enunciados. Esta teoría objetiva es, yo diría, más precisa que la teoría clásico-subjetiva del patrimonio.
Entonces, esta teoría plantea los siguientes postulados. En primer lugar, el patrimonio no es un atributo de la personalidad. El patrimonio no es un atributo de la personalidad. O sea, este primer postulado no es recogido por nuestro código. Por el contrario, nuestro código considera el patrimonio como atributo de la personalidad. El segundo postulado es que el patrimonio no está vinculado a una persona. El patrimonio no se vincula necesariamente a una persona. El tercer postulado dice que el patrimonio no está adscrito a un fin, a un telos, a una finalidad. El patrimonio no está adscrito a un fin, a una finalidad, a un telos. En cuarto lugar, el cuarto postulado dice que puede haber personas sin patrimonio. Puede haber personas sin patrimonio. Como ellos no entienden al patrimonio como continente, sino que entienden al patrimonio más bien como contenido, ellos dicen que existen sujetos que en la realidad se constata su desposesión, que son personas absolutamente pobres que no poseen patrimonio simplemente. Y en ese sentido puede haber personas sin patrimonio. En quinto lugar, plantean que puede haber patrimonio sin persona. Puede haber patrimonio sin persona, como lo es el caso del patrimonio yacente. El caso del patrimonio yacente que plantea nuestro código. Y por último, puede haber persona con más de un patrimonio. Puede haber persona con más de un patrimonio, como lo es el caso de la mujer casada en sociedad conyugal, que posee al menos 3 patrimonios. El patrimonio propio, el patrimonio social y también el haber social y el haber propio de la mujer casada en sociedad conyugal, que es aquel que adquiere producto de su trabajo u oficio. Bien, habiendo ya desarrollado en términos generales estos atributos de la personalidad, dejamos la sesión hasta acá y nos vemos en la próxima. Hasta luego.